constitucionales con las cuales controló las nominaciones más importantes de la clase política, desde senadores, gobernadores, la mayoría de diputados, los presidentes municipales de los más importantes ayuntamientos hasta su sucesor, de tal manera que el omnipotente presidencialismo mexicano solo tuvo una sola limitante, la no reelección. No obstante, el gran poder del presidencialismo comenzó a ser acotado cuando en el sistema de partidos se generó mayor competitividad de la oposición y las reglas de acceso al poder de la clase política dejaron de estar monopolizadas por el partido hegemónico. Con la pluralidad en el Congreso de la Unión, el partido del presidente dejó de tener la mayoría, construyéndose un contrapeso al poder ejecutivo, quien dejó de tener el control absoluto del poder legislativo. Y cuando se creía que en México avanzaría en el fortalecimiento del parlamentarismo y una auténtica separación de poderes, el triunfo mayoritario de Obrador y su partido vino a impulsar todo lo contrario. Nuevamente vemos el resurgimiento de otro poderoso presidencialismo, primer paso para que la soberanía del pueblo sea usurpada y la democracia se vea en riesgo de ser sustituida por la voluntad del caudillo. Hola, yo soy Mayra Arenas y hoy en tu programa Revolución Democrática 2.0 abordaremos el tema el presidencialismo en México. Damos la bienvenida al presidente del Comité Estatal del Partido en el Estado de Sonora, el licenciado Miguel Ángel Armenta. Buenas Bienvenido, tardes, licenciado. Gracias. Asimismo, damos la bienvenida y presentamos al presidente del Partido del Estado de Zacatecas, el ingeniero Arturo Ortiz Méndez. Bienvenido. Gracias. Y pues van a ser nuestros invitados especiales para el conversatorio de este tan importante tema, ¿no? Pues bueno, sabemos que la figura del presidencialismo en México ha atravesado por diferentes etapas, tanto jurídicas como políticas. Entonces, ¿cómo fue en un inicio el presidencialismo en México? Pues mira, yo te puedo hablar yo sé que mi amigo Arturo pues tiene más experiencia que le ha dado la vida, pero no, yo te puedo decir el presidencialismo que yo he visto, yo he vivido, que he estudiado, y desde luego que podemos evocar una etapa difícil para el país, en donde se concentraba el poder, en donde las soluciones las daba una sola persona, un solo esquema, donde el presidente de la República, por supuesto, pues era quien controlaba instituciones, y creo que fue una etapa muy difícil del país, y que ahora pues estamos viendo que hay un riesgo de que vuelva a resurgir. No sé qué piensa aquí mi amigo Arturo. Sí. El presidencialismo es un sistema de gobierno cuyas características principales se concentran en la figura del presidente de una república. En México se transitó hacia ese modelo y obviamente este modelo presidencialista en su historia ha ido evolucionando. Pasamos de un presidencialismo en donde el presidente de la República tenía una gran influencia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en todas las instituciones del país. Se fue refinando este modelo al grado tal de que se logró en nuestro país, con diferentes reformas políticas que se han dado de 1976 a la fecha, se logró que el presidente de la República fuera el titular del Ejecutivo y nada más, representar al Poder Ejecutivo y solamente, con una Cámara de Diputados plural, en donde la mayoría de los diputados no necesariamente eran del mismo partido al que pertenecía el presidente, y en donde la pluralidad, pues de alguna manera se fue expresando en plenitud en nuestro país. Sin embargo, esto no era todo, sino que se fueron consolidando, se fueron construyendo, se fueron implementando, más bien instalando comisiones de todo tipo que eran representativas del interés ciudadano, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda una serie de comisiones y organismos públicos, autónomos, descentralizados del poder, que constitucionalmente en su conjunto nos daban la posibilidad a los ciudadanos de gozar de plenos derechos.
Es decir, el respeto a los derechos humanos no basta no se garantizan solamente con tener un presidente que diga que es demócrata o una Cámara de Diputados que diga que son independientes del Ejecutivo. Se ocupa todo un andamiaje y ese andamiaje pues prácticamente estaba suficientemente constituido. Luego habrá tiempo de que lo expliquemos con más detalle, pues en razón de que en la contemporaneidad que nos toca vivir, es decir, ya 2019, pues entonces vemos que hay una intentona muy seria por desmantelar o desarticular todas estas instituciones. Claro. O sea, por ejemplo, no sé si usted se acuerde de alguna frase, por ejemplo, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del presidente. ¿Lo llegó a escuchar en algún momento ese tipo de frases en donde se veía que el presidente de la República tenía injerencia en todos los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y que además era el jefe de su partido, ¿no? O sea, era el que dirigía su partido, casi que movía todo. Sí, bueno, pues es que el presidencialismo, cuando toca las puertas o se asoma a la ventana del totalitarismo, la tentación autoritaria luego de repente anda transitando por el totalitarismo, ¿verdad? Y entonces en un país como México, que no es un rancho, no es cualquier país, es la 13ª economía mundial, en términos de población, nosotros estamos en los primeros 12 países del mundo con mayor población, y en términos del desarrollo democrático, bueno, pues yo creía que estábamos transitando bien. Sin embargo, ahorita ya tengo muchas dudas. Es decir, cuando un país como el nuestro, está transitando atemorizado, donde lo que domina es el temor, la angustia, la incertidumbre, la indeterminación, y entonces no sabemos qué es lo que se nos pueda decir en la mañana, mandar como mensaje, y entonces la gente, los seres humanos que vivimos en este territorio, que estamos ávidos de una vida democrática, pues estamos a expensas de lo que se le pueda ocurrir a quien se asume como el gran decididor de la vida en este país. Perdón, pero son cuestiones que hemos visto que no es una novedad, que ha pasado en otros tiempos de nuestro país, y son de las cosas que el Partido de la Revolución Democrática pues nos llevaban a incidir en la vida política para ir acotando estas situaciones desde las cámaras, desde los mismos barrios, desde las mismas comunidades, porque mirábamos desde hace mucho tiempo pues que este tipo de gobierno autoritario, presidencialista, pues acotaba muchas libertades, y pues son de las cosas que dieron origen incluso al partido, y porque son de las cosas que tenemos que retomar, en el sentido de que estamos viendo que pueda reeditarse pues esto lo que es el presidencialismo. Es poco tiempo el que tenemos pues para las intervenciones, pero lo voy a comentar así muy apretado. A ver, hemos transitado, el modelo de gobierno es presidencialista, contra otros, los que son politólogos y están muy enterados, o políticos, contra, por ejemplo, el parlamentarismo. ¿De acuerdo? Sí. Aquí el presidencialismo tiene su característica fundamental es que el poder, el jefe de Estado y el presidente recae en una sola persona. Entonces, para modular su accionar en una república con los tres poderes, se ocupa un Congreso fuerte, ¿verdad? Que puede ser del mismo partido o no lo puede ser. Bueno, el tránsito de nuestro país fue de un partido de Estado con prácticamente todo el poder del presidente como máximo líder, máxima figura en nuestro país, hasta un presidencialismo acotado. Ok, yo digo que hasta ahí, voy a poner el ejemplo de Peña Nieto. Peña Nieto transitó y facilitó ciertas reformas. No porque haya sido muy magnánimo o porque haya sido muy demócrata, no, tuvo que ceder, tuvo que aceptar la transición porque su debilidad la administró de esa manera, y luego ya lo comentaré más. Sí, ¿te parece si vamos a un corte y seguimos analizando el tema de los gobiernos del PRI y del PAN también, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.
Para evitar que restaure el nefasto presidencialismo del antiguo régimen, es necesario impulsar la división de poderes, principio organizativo de los estados modernos según el cual las funciones legislativa, ejecutiva y judicial se ejercen a través de poderes independientes entre sí. La división de poderes permite que los diferentes poderes se limiten y moderen recíprocamente, creando una dinámica de pesos y contrapesos, de modo que entre ellos haya equilibrio y ninguno esté subordinado al otro. Así, la separación de poderes impide, pues, que haya abusos de autoridad, pues la autoridad pública se encuentra distribuida de manera equilibrada entre estos tres órganos fundamentales del Estado. En síntesis, el objetivo de la división de poderes es evitar la concentración de los poderes del Estado en una sola persona, órgano o corporación, lo que vendría a posibilitar los abusos de autoridad y, con el tiempo, el surgimiento e instauración de un régimen autoritario o tiránico. Bueno, pues ya regresamos, ya estamos de nuevo con ustedes y antes del corte el ingeniero Arturo tenía la palabra y pues continuando vamos a cederle nuevamente el uso de la voz. Gracias. Miren, en el tiempo que a mí me ha tocado, en el tiempo del que yo tengo memoria histórica, pues había muchas cosas que parecían chascarrillos, ¿verdad? Se decía, mira, no hagas campaña, no hagas precampaña, no hagas actividad política, pórtate bien y yo te llevo a la oficina donde toman las decisiones. ¿Dónde? Pues en donde vive el presidente, ¿verdad? Y al presidente, si te pregunta qué hora es, y entonces pues hay que decirle que la que él nos diga, ¿verdad? La que él guste, ¿verdad? O sea, todo lo que se hacía en este país, que insisto, no es un pueblo, no es un rancho, en este país enorme que tuvimos la suerte de que nos tocara vivir, todo dependía del presidente. Cuando eso se llega a consolidar, a volver uso y costumbre, entonces estamos hablando de un presidencialismo exacerbado, porque la vida democrática está dependiendo de la voluntad caprichosa, casi siempre, de una sola persona. Y entonces una nación como México no puede estar dependiendo de los caprichos o de los buenos aciertos o malas decisiones de un solo individuo. Por eso existe en el sistema de los tres poderes, ¿verdad?, la necesidad de consolidar la vida, la participación independiente, autónoma, siempre coordinada con el poder legislativo y el poder judicial. Yo creo que ahí nace uno de los problemas que atrae, ¿no?, el presidencialismo, que es precisamente lo que dice Arturo, ¿no? Cómo la vida democrática se viene ahorcando, cómo los procesos democráticos, no solamente a nivel nacional, sino que ya se va a los estados y los municipios, pues ya no dependen de la propia sociedad, ya no dependen de los organismos que el PRD incluso en su momento propuso, como el INE, como ya lo decía Arturo, la Comisión de Derechos Humanos y otros organismos, sino que dependen de una sola persona. Y a partir de ahí, pues la democracia se viene descomponiendo, la democracia participativa que los partidos de izquierda siempre hemos promovido, pues vienen cayendo en ese riesgo. Y creo que eso es realmente lo que tenemos que empezar a decir, empezar a convocar a la ciudadanía para que este presidencialismo no regrese, porque sí miramos en unos visos de este sistema en lo que llevamos de gobierno en este nuevo régimen político. Creo que es fundamental lo que se está comentando para que los ciudadanos, los partidos políticos y los que no pensamos de manera igual como lo está haciendo el gobierno, pues de alguna manera alertemos a los demás para que no volvamos a ese pasado del México que vivía en la opresión y que de alguna manera lo hemos ganado, ¿no?, a través de las libertades que hemos tenido en los últimos años. Bueno, vamos para poder, a ver si puedo compartir con ustedes algo. De lo que yo tengo memoria histórica, voy a hacer una especie de curva de nacimiento, consolidación y luego el caimiento del autoritarismo presidencialista. Hasta con Luis Echeverría,
Y en 1976, de 1976 a 1979, en la transición entre Luis Echeverría y López Portillo, había estabilidad social en el país, pero la crisis económica estaba latente y entonces generaba desequilibrio. Y esos dos componentes, la estabilidad social y la estabilidad económica, eran fundamentales para mantener el presidencialismo. Y entonces entra un factor político que se llamaba Jesús Reyes Heroles, desde el gobierno, y con la encomienda fundamental de, con oficio político, convencer a la pluralidad, ya lo retomaré en la última intervención esto, para plantear que era necesario que el sistema político mexicano reconociera que en México, el México de 1976, 77, 78, 79, era un México plural. Y que el sistema político necesitaba instituciones que promovieran la actividad política, la vida política en los ciudadanos. Y entonces, en el 79 se da una reforma política muy importante, termino con esto, y esa reforma política es a partir de reconocer que en México no todos pensamos igual y que es necesario que nos reconozcamos y que la gente necesita instrumentos, necesita plataformas a partir de las cuales pueda hacer su vida política, proponer su visión del mundo y de las cosas y entonces participar activamente en la actividad política desde la plataforma de la ciudadanía. Y entonces se viene el reconocimiento de los partidos políticos como el Partido Comunista, que en 1976 participó sin registro con un candidato, nuestro candidato era ahí Valentín Campa, no teníamos registro, pero participamos, ¿verdad? Entonces, 79 tenemos ya una reforma política muy, muy importante, que es la base de todo lo que tenemos hasta el 2018. Ahorita ya no sé qué sea lo que tenemos, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, voy a dar la fecha, estoy hablando del jueves, hoy estamos a día 7 de noviembre del 2019. A estas alturas yo ya no sé exactamente qué tengamos de todos esos vestigios. ¿Con qué termino aquí? Bueno, pues que estos partidos políticos, Reyes Heroles dice, a ver a los que decían que eran de derecha, los del PAN, ¿verdad? Que yo insisto que ni son tanto de derecha como dicen, o ni son tanto de izquierda a otros compañeros como lo dicen. O sea, en mi accionar cotidiano yo digo que ni son tan santos los panistas y los perredistas ni somos tan diablos, ¿verdad? Uno ni tan diablos ni tan santos. Es decir, hemos ido transitando, pero ya con un sistema de partidos políticos que es el basamento, la plataforma fundamental para la vida democrática de nuestro país. Y estos son los instrumentos, las plataformas a partir de las cuales los ciudadanos podemos participar e insertarnos, en la vida democrática de nuestro país. ¿Crees, licenciado, que la pluralidad política, la democracia impulsada por los partidos de izquierda y las organizaciones y partidos políticos han logrado ese debilitamiento del presidencialismo en México, del presidencialismo absoluto que hablaba el ingeniero? No, desde luego que no se ha logrado debilitar esta parte. Yo creo que cuando creíamos que lo estábamos logrando, pues ya viene esta parte de una decisión ciudadana mayoritaria y los resultados que estamos teniendo en estos 9 meses de gobierno. Creo que al ver cómo se están haciendo las cosas en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, cómo están pensando crear instancias para nombrar a los nuevos magistrados, cómo recortarle el recurso de los partidos políticos que somos oposición, todo este tipo de situaciones, desde luego, vienen a preocupar más, pues, en esta lucha de muchos años de poder acabar con este presidencialismo. Pero regresándonos un poquitito, o sea, ya hablamos un poquito de cómo fue el presidencialismo en México durante el gobierno del PRI. En el gobierno del PAN, ¿ustedes consideran que hubo un debilitamiento del presidencialismo que venía ejerciendo el PRI? A ver, yo creo,
Ajá, sí. Ya me atravesé. No, sí, tú, atraviésate. Yo creo que no es necesariamente, no es necesario hablar del debilitamiento. Ok. O sea, lo que nosotros necesitamos es reconocer que nuestro país tiene un sistema de gobierno presidencialista. Claro. Okay. Pero que este sistema presidencialista, en su esencia fundamental, tiene que ser acotado en su justa dimensión. O sea, el presidencialismo, ¿qué incluye? A un jefe de gobierno y de Estado, que es el presidente, a una Cámara de Diputados y de Senadores y a un Poder Judicial. Se necesita que ninguno de ellos transgreda, que los tres, ¿verdad?, coadyuven a la construcción y a la conducción, en su momento, cada quien en su dimensión, a la conducción exitosa de un país, de una nación como México. No es un asunto de ocurrencias del Ejecutivo o del Legislativo o del Judicial. Es decir, se trata de que todos los días esos tres poderes, en el seno de esos tres poderes, se debe estar construyendo, afinando y refinando el perfil constitucional y luego ejecutivo de una nación tan importante como lo es México. Entonces no se trata de ocurrencias ni de estar planteando hoy se me ocurre esto y mañana se me ocurre esto. Tampoco que esté supeditado un poder a otro, ¿no? Por eso hablo yo de que no debemos pensar en el debilitamiento. No, lo que nosotros necesitamos es que se fortalezca el presidencialismo, pero en su justa dimensión, no que se convierta en totalitarismo, ¿verdad? Vamos a un corte, perdón que te interrumpa, y regresamos contigo. Ahorita regresamos, vamos a un corte. ¿Sabías que en el Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-1917 la discusión sobre el régimen presidencialista se hizo presente? Cuando Venustiano Carranza presentó su proyecto de reformas a la Constitución de 1857, en el discurso inaugural del Congreso Constituyente dibujó la opción entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Carranza acabó inclinándose por este último régimen y dotando en consecuencia al presidente de un gran cúmulo de facultades, mientras por otra parte se limitaba deliberadamente al poder legislativo con el fin de que no pudiera, dijo entonces Carranza, estorbar o hacer embarazosa y difícil la marcha del poder ejecutivo. Otra fecha significativa para el presidencialismo mexicano, algún tiempo después del momento constituyente de 1916-1917, la representa el año de 1935, cuando se produce la expulsión del país del expresidente Plutarco Elías Calles por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Tal expulsión supuso el cambio de un presidencialismo personalista al estilo caudillista a un presidencialismo institucionalizado, porque a partir de entonces los cambios en el poder, las sucesiones en el liderazgo nacional, quedarían enmarcadas por un complejo entramado institucional construido alrededor del presidente y del partido oficial que estaba consolidándose. A partir del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas se estableció una de las reglas fundamentales del sistema político mexicano. Todo el poder sería para el presidente, pero solo por 6 años, sin posibilidad de extender su mandato fuera de este periodo. Seguimos hablando de presidencialismo en México. El ingeniero Arturo tenía el uso de la voz nuevamente. Bueno, miren, pues yo no quiero frasear, pues no quiero hacer una narrativa que luego pueda tergiversar lo que verdaderamente quiero decir. Yo estoy convencido de que en el tránsito de un modelo presidencialista a un modelo parlamentario o semiparlamentario, ¿verdad?, que ya ocupa un espacio muy especializado para que hablemos bien de todo eso. En ese tránsito lo que nosotros necesitamos es que las instituciones de nuestro país se consoliden. La institución presidencial, no como dueño de México, porque no es dueño de México el presidente. No como dueño de la granja y de los emovientes, porque no somos una granja. Él es el presidente y él tiene la responsabilidad constitucional de administrar bien los recursos públicos, de hacer un buen gobierno para todos los mexicanos, no nada más para los de un instituto político, sea cual sea. Y además tiene la responsabilidad, no es facultad, tiene la responsabilidad de utilizar el oficio político para construir acuerdos con la Cámara, que es esencialmente plural, con las cámaras que son esencialmente plurales, y respetar al Poder Judicial, para que el presidencialismo se refine,
se desarrolle a plenitud, pero no como totalitarismo, sino como presidencialismo, porque ese es el modelo que tenemos. Si estuviéramos ya hablando de una transición a un modelo semiparlamentario o parlamentario, sería otra cosa. Entonces nosotros ahorita necesitamos no ponerle adjetivos, es presidencialismo, pero tiene que ser acotado, ¿verdad? Tiene que ser acotado, yo digo, debe ser refinado en su justa dimensión. El presidente no puede estar resolviendo lo de los partidos políticos. El presidente no puede estar resolviendo lo de la Cámara de Diputados. El presidente no puede resolver. Bueno, en algunas de las mañaneras ha tratado asuntos realmente triviales, compañeros. Y yo no sé, no es un asunto ni siquiera de algún partido político de oposición. No, es que el presidente de la República debe ocupar sus 24 horas del día en estar trabajando con un equipo que, por cierto, le falta, un equipo técnicamente capaz y políticamente responsable, para que no estén dando el espectáculo que dieron con los lamentables sucesos. Bueno, puede ser en Michoacán, o pueden ser en Culiacán, o pueden ser en cualquier parte del territorio nacional, pero el presidente de la República es el comandante, ¿verdad? Es la persona más importante de nuestro país, que debe estar mandando mensajes de claridad, de certidumbre, que le den confianza a la gente, no nada más a los ricos, no nada más a los pobres, es decir, a todos, porque si no, entonces tenemos un presidente para una partecita de México, y nosotros necesitamos un presidente con mirada de alturas, con visión de futuro, que no esté explicando lo que ya pasó, un presidente que nos diga qué es lo que vamos a hacer. Hace 40 años, todos los que éramos profesores en este país, todos, de todas las corrientes, de todas las expresiones, los que eran del CENTE, de la CENTE y los que estábamos en las universidades, todos nos pusimos a leer, todos nos pusimos a estudiar, porque todos nos subimos a la plataforma de la necesidad de evaluarnos. Si nosotros vamos a enseñar, si los profesores de este país van a enseñar a los niños de México para que puedan competir a su vez con los niños del mundo, porque eso es lo que sucede, nosotros necesitamos que quienes enseñan pues sean profesores efectivamente de primer mundo, que estén preparados, que le puedan enseñar los 3 lenguajes básicos, su lenguaje nativo, o en este caso el español, el idioma, el lenguaje de las matemáticas y el lenguaje de la tecnología. No, ya ahora el mensaje es nadie se evalúe, no hay problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo dijo el presidente. Bonito presidencialismo, eso no es presidencialismo, eso es un atropellamiento a la inteligencia de los mexicanos, y es una decisión que a la corta y a la larga, pero más bien a la corta, nos va a exhibir como un país de reprobados, entre otras cosas. Me canso ganso, ¿verdad? Dijo. Algo muy importante que comenta Arturo es, el presidente no puede estar resolviendo todo, es imposible. Yo creo que creerse un presidente Superman, pues está difícil de entenderse. Y también dejar claro que quienes hemos señalado o criticado alguna situación, no lo hacemos con el afán de hacer una crítica insidiosa, ni tampoco sistemática, sino que más bien tenemos que entender que las libertades nos dan esa oportunidad de todos de expresar lo que está bien y lo que está mal. Creo que lo que está bien sí lo podemos reconocer, pero estamos viendo más atropellos que reconocimientos de derecho. Entonces creo que eso es algo muy importante que tenemos que decir de este gobierno. Si miramos cómo lo que diga el señor presidente es lo que se tiene que hacer en adelante, en cualquier lugar. Y esto pudiera entenderse porque sí hay, y yo creo que es donde se soporta el presidente de la República, en que tiene un respaldo de la ciudadanía. Se habla de más de 30 millones de mexicanos, pero eso no le da el derecho ni la facultad de creerse el dueño del país. Entonces, en ese sentido, pues creo, y cuando tú me comentabas que si se estaba avanzando en debilitar este tipo de presidencialismo, en algún sentido creo que sí había avances, ¿no? Porque la oposición había tenido oportunidad de poder incidir en muchas de las políticas públicas de este país, incluso cuando el presidente de la República era parte de este partido político, pues siempre lo impulsamos. Yo tengo 19 años de militar en este partido y 12 lo hice impulsando su visión política, y veo ahora que es totalmente distinto a lo que se promovía hace 12 años. Y hay un riesgo, yo creo que sí hay un riesgo para el país.
Bueno, todos, al final de cuentas, cuando participamos de la vida política en nuestro país, pues tenemos nuestros candidatos y, en fin, termina el proceso electoral y quien queda de presidente, sea de antes del PRI, luego del PAN y luego ahora en este caso de Morena, pues al final de cuentas, como ciudadanos, pues tenemos la expectativa de que les vaya bien a los gobernantes. O sea, yo como mexicano aspiro, quiero, no quisiera decir así, quisiera, yo tengo expectativa, necesidad, también la tengo, de que Andrés Manuel gobierne bien, porque necesito que nos vaya bien a todos. Por eso estoy preocupado de que tenga un gabinete de leales que no toman decisiones absolutamente para nada de lo que la especificidad técnica y científica les exige, porque están esperando a que el presidente, en su máxima, en el nivel de refinamiento más alto del autoritarismo, les diga qué hacer y qué no hacer. Lo más grave es que el mensaje que casi ordinariamente manda el presidente a todos, incluidos a su gabinete, es de terror, ¿verdad? Pues ya nadie quiere hacer nada, pareciera que ya nadie va a hacer nada si no es que el presidente les da instrucciones. No hay ningún hombre, ninguna teoría administrativa o técnico científica que potencie la posibilidad de decir un solo hombre como el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, él sí puede dar instrucciones desde el nivel más alto hasta el intendente, hasta el trabajo más modesto de la organización gubernamental. No, señores, Andrés Manuel fue electo como presidente de la República. Él tiene la obligación de contratar un gabinete de mujeres y hombres técnicamente capaces y políticamente responsables para poder dar resultados, es decir, gobernar bien a este país y dar los resultados que se necesitan en economía, en lo desarrollo económico, en el desarrollo social y en el desarrollo político, o bien lo podemos decir como en el desarrollo democrático. Si Andrés Manuel no ha logrado integrar su gabinete correctamente, porque es lo que exhiben, entonces nosotros lo menos que tenemos que decirle a Andrés Manuel, y eso no es oposicionismo, ni oposicionismo light, ni oposicionismo puro. No, es una reflexión simple y llanamente. Andrés Manuel necesita contratar mujeres y hombres, ¿verdad?, que sepan qué hacer de la función que les corresponde. Si él no lo hace, claro, él prefiere tener leales, por lo que se ha visto hasta ahorita, él prefiere tener leales que reciban instrucciones. México no necesita eso. México no necesita un gabinete como servidumbre. La servidumbre ya fue en otro tiempo. Hoy necesitamos un gabinete de mujeres y hombres que sepan qué es lo que se ocupa para que México siga siendo competitivo con las otras naciones del mundo. Y eso significa, pues, desarrollo económico y desarrollo social y desarrollo político. Porque si no, entonces, ¿en qué país y en qué nación estamos, verdad? Sí, o sea, que el discurso de democracia de Andrés Manuel López Obrador sea coherente, ¿no? O sea, que respete esa división de poderes que existe y que debe de existir en un sistema como el de nuestro país, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué opina la ciudadanía sobre el presidencialismo de nuestro actual presidente de la República. ¿Estás tú de acuerdo con que el gobierno actual, el gobierno que tenemos, sea autoritario? Pues no, la ¿Por verdad qué no? Porque sería una cuestión como de opresión al pueblo, ¿no? Imponiéndote las cosas. Cuando tú eliges a una persona para que sea tu presidente, pues él tiene que consultarte, ¿no? Porque se supone que para eso lo elegiste. Es correcto. Él es el representante de la ciudadanía, del pueblo, ¿no? ¿Qué mensaje le dirías si estuviera enfrente de ti? Si estuviera enfrente de mí, no, pues que primero consultara, así como en algún tiempo hizo sus consultas, pues consultara, ¿no?, para las cosas que son para bien del pueblo, y no más para el gobierno. Muy bien, muchísimas gracias. Nos encontramos aquí en Ecatepec
con un vecino, un ciudadano, que aparte de ser taxista, pues bueno, él está bien enterado en las cosas. No sé por qué tengo ese presentimiento. ¿Tú sabes qué es el presidencialismo, compañero? Sí, claro que sí. El presidencialismo es de lo que se caracteriza por el frágil universal, ¿no? Ajá. Que se compone por el voz y voto de todo el componente del ¿cómo se llama? De los colonos. Eso es a lo que se refiere, ¿no, señor? Nos encontramos aquí con un vecino más de Ecatepec, preguntándole qué opinión tiene. ¿Usted sabe qué es el presidencialismo? Sí. Sí. ¿Qué opinión tiene acerca de este gobierno actual en la forma de ejercer sus políticas públicas y en lo que está haciendo? Pues para mí, al momento de votar yo por el presidente, por su partido, pues yo tenía muchas esperanzas de sacar el país adelante. En este momento yo estoy sintiendo que ya es autoritario este gobierno. Ya no está ejerciendo supuestamente lo que él había ofrecido, este gobierno. Entonces, para mí ya lo que está haciendo es que ya está yéndose por un lado equivocado. Ya para mí, para muchas personas, yo creo que en toda la comunidad donde yo vivo, hay más de la mitad que ya está inconforme con el gobierno. ¿Por qué? Porque no le ha dado soluciones a temas básicos. Esto quiere decir que ha impuesto, no ha trabajado, los ha consultado. ¿Cómo es esto? No, de hecho, todo ha sido por imposición. Yo así lo he visto. Esto ha sido por imposición, no ha hecho consultas. Pues vamos a pensar que eso sería básico hacerlo en la comunidad, ¿no? Comenzar con la comunidad, hacer una consulta ya principalmente donde uno vive. Yo no he sabido nada de eso, no ha tenido bocetos, no ha perifoneado nada, yo no he tenido ninguna información sobre esto. Entonces, todo lo que hace lo hace en forma de dictadura. Si estuviera enfrente de ti, ¿qué le dirías? Pues que tome más en cuenta al pueblo, porque está tomando mucho en cuenta nada más sus ideas y se está yendo directamente a lo que piensa y no toma en cuenta lo que en realidad uno necesita, lo que necesita. Pues muchísimas gracias, con permiso, que estés bien. Ya estamos de vuelta con ustedes y ya una vez que hemos visto lo que la ciudadanía piensa respecto del presidencialismo y cómo está funcionando en este actual gobierno, ¿qué es lo que opinas, licenciado? Pues mira, muy interesante lo que la gente dice, ¿no? Lo que el pueblo bueno y sabio está diciendo en este momento. Si bien es cierto, escuchamos a estos ciudadanos que deben de ser de algún sector de aquí del centro del país, pero si recorremos el país, yo que vengo del estado de Sonora, yo que vengo de una región distante de aquí del centro, pues yo estoy escuchando situaciones similares a lo que dijeron estas personas. Creo que muchos de los mexicanos se crearon una expectativa que el propio presidente de la República en su momento lo promovió y que ahora en la realidad pues estamos viendo que dista mucho de lo que se dijo a lo que se está haciendo y que debemos estar muy atentos a lo que la gente está opinando, porque estamos en una época donde la tecnología, la información está fluyendo, pero tenemos que invitar más a los ciudadanos a que conozcan más de estos temas, porque de alguna manera, así como los ciudadanos se volcaron a las urnas en el pasado proceso electoral, pues sin medir quizás, sin observar los perfiles incluso, pues deben de estar más enterados para que de alguna manera tengan más razonamiento. Creo que es fundamental que se recoja las impresiones de la gente de todo el país, porque de esa manera creo que el gobierno puede hacer mejor las cosas. Si bien es cierto, cuando se hace una crítica, pues la hacemos en el sentido de que las cosas cambien, de que las cosas sean positivas, de que el gobierno realmente cubra las necesidades de la gente. Que hay otro tema que no lo hemos abordado aquí, pero que también es real, que hay un riesgo para el federalismo y para el municipalismo, donde se da la problemática más directa
Y a razón de lo que sucede en los municipios o en el territorio más abajo, pues es lo que está opinando la gente, pero siempre teniendo lo que estoy escuchando, que la gente tenía otra opinión o otra expectativa que no se está cubriendo en este momento. Miren, en la última campaña de Andrés Manuel López Obrador, se percibía prácticamente en cualquier dimensión que lo queramos analizar, el nivel de desencanto de la población, porque cerca de la mitad de la población, bueno, las cifras oficiales sostenían que eran 55 millones de mexicanos vivían en situación de pobreza y pobreza extrema. En cualquier nación del mundo, en cualquier país que se tiene ese grado de disfuncionalidad, unos cuantos ricos y muchos pobres, los gobiernos nacionales lo primero que hacen es revisar su política económica y su política social. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Y si yo soy un demócrata, me canso ganso, ¿verdad? Diría Andrés Manuel, si yo soy un demócrata, yo voy a resolver eso. Pero eso lo decía él en su equipo, en su cuarto de guerra. Y diseñaron un discurso con el que generaron grandes expectativas de la población, producto de la desigualdad que hay en el mundo, pero a nosotros nos interesa el país, México. 55 millones de mexicanos en situación de tipificados, pues, por las cifras oficiales, como pobres, y todavía dentro de esos el 10% extremadamente pobres. O sea, un grupo que está en la marginación de la marginación. Entonces, cuando esto sucede en ese nivel, a ese volumen, no debo decir volumen, en ese nivel de extendimiento territorial, entonces los que saben de esto, como Andrés Manuel, entonces pasaron de un discurso, de una narrativa de propuesta político-electoral partidista, a una narrativa de una propuesta de tipo caudillista. Ojo con esto. Cuando hay esa disfuncionalidad en la sociedad y ese enojo, porque además hay pobreza, en algunos casos hay miseria, entonces es muy fácil transitar narrativamente al discurso del caudillo. Y entonces yo como caudillo, pues es un asunto de la estructura mental, de fácil construcción. No cualquiera lo puede hacer, pero sí es relativamente de fácil construcción. Ese discurso es el que utilizó Andrés para recorrer el país varias veces. Voy a venir a resolverte tu problema aquí. Yo voy a venir cuantas veces se necesita. Oiga, señor López Obrador, pero yo tengo hambre y todo. Yo voy a traerte. Ya el dinero te va a llegar a ti. Ya no va a haber nadie intermediario aquí. Por eso la gente, en las entrevistas que acabamos de escuchar ahorita, por eso la gente dice, bueno, el presidente no ha venido aquí, no ha vuelto. Y yo sigo teniendo hambre. Y la beca no me llega. En muchos de los estados de la República, los estudiantes de la preparatoria y de la licenciatura están esperando sus becas. Estamos ya en noviembre. Hoy es 7 de noviembre, el día de ayer yo tuve una reunión, ¿verdad? Y entonces me dicen ahí los jóvenes con los que estamos esperando nuestra beca. No llegan. Sí les han llegado algunos. Por eso, el presidente generó expectativas cuando anduvo en campaña. Pero el discurso que utilizó ya es de tipo caudillesco. Y termino con esto. Cuando se da esa situación de bajo o nulo crecimiento económico y pobreza, por otro lado, entonces el discurso que sale, que flota, que sobresale en la población, en el imaginario de la sociedad, es el discurso del caudillo. Y entonces este es un dardo envenenado al presidencialismo. Es decir, que entonces ya no actúa como presidente, está actuando, ¿verdad?,
como presidente y como jefe de las instituciones, así, la totalidad, pero ya con un perfil esencialmente autoritario. No represivo, que es uno de los señores que se proyectó la entrevista ahorita, ¿verdad? Pero es bueno saber exactamente qué piensa el pueblo, ¿verdad? ¿Tú crees que ese discurso caudillista ha polarizado a la sociedad? Es decir, que por un lado existen los famosos derechairos y por el otro los AMLovers, ¿no? O sea, no hay un debate real, no hay un debate crítico de cómo está funcionando o de las facultades que está ejerciendo. Sí. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Después Ajá. de eso, sí, claro. Porque, no hay un debate real. Porque Andrés se vendió muy bien, narrativamente hablando, como un demócrata. Y un demócrata no puede estar desmantelando las instituciones que no son del presidente, que son de todos los mexicanos, ¿verdad? Porque entonces se está exhibiendo y está haciendo un ejercicio del poder en una versión esencialmente antidemocrática, ¿verdad? Y entonces, ¿qué crees que debemos de hacer para que no repitamos ese presidencialismo absoluto que se vivió en décadas anteriores? Pues mira, yo creo que debemos de invitar a la ciudadanía, invitar a los sectores sociales, invitar a organismos independientes a que sean parte también de este discurso de una ampliación progresista del país. Tenemos que, si bien es cierto, hay que reconocer que los partidos políticos tenemos una carga negativa muy fuerte con la ciudadanía, y a medida de que nosotros aperturamos nuestros espacios para los ciudadanos, para los que están ya liderando desde plataformas ciudadanas algunas situaciones, pues ponernos al centro de la mesa para que también sean ellos los que estén impulsando un cambio más efectivo en nuestro país. Definitivamente yo creo que debemos de ser más abiertos a la sociedad, y que los que hacemos política, seguirlas haciendo, pero en acompañamiento con otros actores, ¿no? Que es importante también para la vida política del país. Sí, Andrés Manuel ya consumió el primer año de su gobierno. Y a pesar de todas las explicaciones chabacanas, muchas de ellas, ¿verdad? Todas las explicaciones que se han dado sobre por qué él considera que es necesario hacer lo que está haciendo. Llegamos dentro de 7 días, a más tardar el 15 de noviembre, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados aprobará la ley de egresos, el presupuesto de egresos. El volumen de dinero, para decirlo de una manera, que se tiene contemplado autorizar para el ejercicio 2020 es en valores actuales es el mismo, poquito más del que se autorizó y del que se ejerció en el 2019, y poco más del que se autorizó y ejerció en el 2018. Si no ha habido reducción en el gasto público, ¿por qué razón tenemos crecimiento económico de 0.01? Si no ha disminuido el volumen de recursos públicos que se le autorizan al Ejecutivo para que implemente las políticas públicas, incluido la política pública en contra de la pobreza, o sea, para acabar con la pobreza, entonces, ¿por qué no se mitiga la pobreza? Si es el mismo volumen de dinero del 2019 y del 2018, ¿por qué razón? Él dijo que con ese dinero, incluso que con menos, iba a resolver los problemas fundamentales, y que con eso iba a atacar situaciones difíciles como el de la inseguridad, y que pues hoy los resultados precisamente de este modelo, de este estilo de gobierno, ese no es modelo, estilo de gobierno, muy sui generis, por ejemplo, y yo digo muy sui generis porque al final de cuentas la genética de Andrés Manuel, pues es la misma genética del PRI, de donde él viene, ¿verdad? Entonces él no puede cambiar su estructura mental, no puede cambiar su genética, porque él piensa y actúa y opera exactamente como lo hacían los viejos priistas.
con todo respeto para los priistas, pues no es un asunto de atacar a nadie. Pero ¿qué sucede? Pues que él está haciendo lo que puede hacer con su genética, su estructura mental, pero él no ha contratado a un equipo que le ayude a resolver lo que él pensaba iba a resolver. Y yo digo, espero, yo como mexicano, que a Andrés Manuel le vaya bien y que todos los que se enojan y se molestan mucho porque uno opina así de Andrés Manuel, pues que no tengan la piel tan delgadita. México es una nación mucho más que cualquiera de nosotros. Y más importante, Andrés Manuel no va a poder cumplir con todas las expectativas. Por eso los ciudadanos estarán esperando. Y a la vuelta de un año, después que el caudillo, insisto, no es un asunto, no es una frase elaborada, porque él asumió actitudes caudillescas, llega y se instala en el gobierno, después de que en 2 años el caudillo no pueda cumplir o satisfacer las expectativas que generó, entonces viene el desencanto. Y por eso es preocupante la frase que utilizó ayer, la fraseología, en el sentido de que no hay condiciones para un golpe de Estado en México. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Qué irresponsabilidad! Pues sin duda, ingeniero, tienes muchas cosas que decirnos sobre el tema, pero se nos está acabando. Vamos a un corte y regresamos con las conclusiones. Buenas tardes, amigos y amigas. Nos encontramos hoy aquí en el segmento de Revolución Democrática 2.0 con les voy a explicar por qué estoy conduciendo yo y por qué voy a entrevistar yo, porque no vino Gaby. Y no vino porque no quiso, porque la señora tiene cosas que hacer, ¿no? Y pues ahorita con eso de que no le puedes tocar a la mujer, ¿verdad? Se fue a la mañanera. Se fue a la mañana. Y está bien porque le sudan las manos. A mí no, ya. No pasa nada, todo seco, todo bien, todo normal. Nos encontramos con 2 grandes personas, 2 grandes invitados, que soy yo, y pero también nos acompañan de Guerrero y de Sinaloa, ¿no? Zacatecas. Es que yo traigo otros datos, perdón. Perdón, y discúlpeme, pero aquí se dice lo que yo quiero. No, pues está bien. Por favor, bueno, pues entonces, ¿os acoplan o vámonos? Bueno, como gusten, okay, okay. Bueno, la primera pregunta para Zacatecas o Sonora. O los dos. ¿Alguien quiera contestar? ¿Qué es el presidencialismo para ustedes? Explíquenme qué es eso, porque yo nada más veo diario, todas las mañanas, que es esto, y es esto, y es esto, y es esto. Es lo que hace el presidente todos los días en la mañana, lo que le da su regalada gana. Es que yo hago otras cosas en la mañana, pero... Así ya me había espantado. En la mañanera... ¿No? Pero, por ejemplo, no el presidencialismo... Eso es por la mañana. Como antes, ¿no? De que ¿a qué horas son? Las horas que usted diga, señor presidente. ¿De qué día? Del que guste, señor presidente. Y eso no se vale, ¿no? No. Ya está dividiendo ahorita los poderes. No pasa nada. Aquí el ganso es el que manda. Perdón, si no se cansa. A mí sí se me cansa luego el pinche ganso. Hijo, ya me acordé de un... Ay, no. Ay, hasta sudé. La edad. No sudaba. No, sí. Pero de las manos no, mira. Bueno. De acá. Pero entonces ese es el concepto del presidente, el que decide. El que quiere que hagas lo que dice el patrón. Lo que dice el patrón. Y a la hora que él quiere. Así es. Por su... Y no vale lo que digan los demás, sino lo que diga pues el jefe, ¿no? Bueno, pero está bien, pero no es correcto. No, de luego que no. No es correcto. Porque... No es que no. No me sale. No le tengan miedo. Por ejemplo, no le tengan miedo. No, sí le tengo miedo. Por ejemplo, Andrés Manuel es como Putin. Como Vladimir Putin. No, yo hablaba de otro. Pero a ver, ¿por qué no se meten allá en Rusia con Putin? Pues ese güey sí es cabrón, ese lo manda a fusilar, Así ese es. no se anda con... A ver, ahí sí está grueso el señor, ¿no? El presidente. ¿Cuál? El Tingüitín de allá el que tiene su presidencia municipal allá también, pero allá él no es lo que él diga también, porque allá también recibe de allá arriba de Dios. Entonces, también es mandato divino, dice
el camarógrafo, que mandato divino. Pues aquí también, pues a ver, acaba de ir hace poco a mi tierra al presidente de la República y dijo que su gobierno se parece al cristianismo porque Jesucristo defendía a los pobres. El cristianismo de Jesucristo, yo pensaba que a Cristiano Ronaldo y Cristiano. No, y así se comparó Andrés Manuel. Sí, ahora resulta que también la idea de Jesús en aquellos tiempos era ayudar a los pobres igual que él, ¿no? Igual que o sea, ya hizo un comparativo. Así es. Hey, pero México no necesita ni al Chucho Roto, ni al Llanero Solitario. No, pero ya tenemos a Andrés Manuel. No. Aquí se ocupan otras cosas, no se ocupan, no ocupamos al Payo. ¿A quién? A El Payo. Tú estás muy chido. El Payo es un defensor de los pobres, un defensor del pueblo. Es que yo tengo Paño. Es un justiciero. El Payo. Es el justiciero. No. Hay una. Usted se quedó en el No, yo me quedé en Blue. Ustedes son del Parchís para acá, ¿verdad? Del Parchís. Ustedes es microchip. Sí. Entonces. No, ustedes no conocieron a los verdaderos defensores del pueblo. No, pero sí conocí al Topotoy, al Chituercas, al Cometrucas, al Trochas. ¿Y esos qué hacen? Ahí andan. En la Tacubaya ahí. ¿Forma parte del equipo aquí? De la 4T. De la 4T. Por eso estamos como estamos. Exactamente. Puro personaje destacado. A nosotros nos agarraron en Tepito, pero luego lo soltaron también, ¿no? ¿Los agarraron en Tepito? Y luego lo soltaron. Ahí también me agarraron en Tepito. Ya no me soltaron. No, ahí me dejaron. ¿Y cómo les fue ahí? No, a mí no me han agarrado. Yo pensaba que ya habían pasado por ahí. No, está divertido, Está divertido. Yo creo que a todo el país y a ustedes aquí en el centro, en la capital, yo creo que les va muy bien. Principalmente porque tienen muchos de sus cercanos de la cuarta, una familia tan grande como la tuya, ¿verdad? De la cuarta T, pues ha de tener media nómina ahí en la presidencia de la República, ¿verdad? O en la Ciudad de México. Y también en la Ciudad de México. Sí. En la Cuauhtémoc. No, pues tienen, o sea, aquí está concentrado todo, ¿verdad? Todo, aunque digan que no. Digan que no, hay nepotismo, hay de todo aquí en la 4T. Bueno. Van con la bandera de que son honestos, pero no es cierto. No. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque el tema de la honestidad valiente creo que está patinando, ¿verdad? Porque ¿cómo transitas con esa careta de honestidad con alguien con un personaje como Bartlett, ¿verdad? Hay otros personajes muy destacados en el mundo de la corrupción, ¿verdad? En el mundo de las trácalas que están muy cerca. Pues todos los de la 4T son corruptos. Sí, como Napito, ya ves, ahí también está. ¿Quién? El ex líder ¿cómo se llama? minero. Napito. Le dicen el Napito. Y seguimos en Tepito, Napito, terminando todo en Hito. Napoleón Gómez Urrutia. Sí, que ahora es senador. Muy bien, pues este fue un poquito de su programa, ¿qué es? Revolución 2.0. No, es que se me fue. No, es que vengo también de TV Azteca y hice otro. Yo ya no sé, y ahorita voy a Televisa, entonces ya no sé. Pues me despido de los compañeros de Zacatecas, Sonora. Fue un gusto que nos acompañen en este segmento. Muchas gracias. Nosotros estamos muy contentos por haber convivido con alguien de la familia de la 4T, ¿verdad? Pues ya tienen algo que contar. No cualquiera. Ya tienen algo que contar en Sonora y en Zacatecas. Así es. Sí. Muy felicidades. Y pues compartan algo. Un gusto. Compartan algo de ¿Por qué no me invita a Sonora ya a comer una carnecita chida? De que gustes. ¿Y allá en Zacatecas qué hay? Él es de Zacatecas, yo soy de Sonora. Pero yo tengo otros datos, por eso estamos ahí está. Cuando guste, está la invitación. Ya está. Ya se hizo. Hasta luego. Hasta luego. Estamos de vuelta aquí en tu programa Revolución Democrática 2.0. No olvides darle like, compartir con tus amigos, familiares, conocidos. Nos encuentras en Facebook, en YouTube y en Twitter como Revocrática 2.0.
Y bueno, a manera de conclusiones, ¿cuáles serían tus conclusiones respecto al tema, ingeniero? Bueno, creo yo que todos los mexicanos que tenemos la oportunidad de opinar y de participar, debemos el actual gobierno difícilmente va a cambiar su perfil, su estilo de gobierno de Andrés Manuel. Es muy difícil que lo cambie por su propio temperamento, su propia visión del mundo y de las cosas. Y yo creo que nosotros debemos, pues de alguna manera, seguir insistiendo en que el presidente necesita un gabinete de mujeres y hombres con criterio de Estado. Por ejemplo, es muy lamentable lo que sucedió el fin de semana pasado en Baja California con la secretaria de Gobernación, pero es muy lamentable también lo que sucede con el gerente o en este caso el director de la Comisión Federal de Electricidad, y así. Manuel, lo convencieran de que es preferible, si quieren ustedes, voy a utilizar una palabra que no debería ser exactamente, coinvertir el gobierno con el dinero, con los dueños del dinero privado, coinvertir para generar más y mejores empleos. Seguramente que los jóvenes estarían cimentando su vida digna, porque el dinero que recibirían sería producto de su trabajo, de su desempeño, de su dedicación, y no sería el dinero aquel que estén recibiendo a través de una beca que es finita. Con tal o cual perfil, yo creo que es un error. Creo que México merece otra cosa, y pues la invitación sería que los jóvenes, los adultos, las mujeres, los empresarios, los agricultores, todos los emprendedores, productores y los emprendedores empresarios y la sociedad civil en general, pues participemos más en la vida política, que le digamos al presidente lo que nosotros creemos que debe hacer, y que el presidente solamente haga una cosa: gobernar bien, que se ubique perfectamente en su dimensión y que entienda que él no fue electo para hacer cosas que le corresponden al Congreso o cosas que le corresponden a los empresarios o a los ciudadanos, y que ojalá y tenga suerte y se empeñe mucho más él
o que la gente, invitando a que la gente tome partido si es fifí o si es char. Yo creo que eso es incorrecto. Yo más bien diría que tenemos que ser participativos desde la base, desde las colonias, en las comunidades, exigiendo más recursos para los gobiernos, para los municipios, para los propios organismos independientes, autónomos, porque de esa manera estaremos construyendo una mejor nación, de esa manera tendríamos un mejor país. Definitivamente, cada día estamos, los que participamos en política, buscando que haya mejores condiciones para las familias, desde luego abatir la pobreza, y esto es algo que siempre lo he dicho. Así es, pues nos está pidiendo ahí un minutito más, ¿le creemos o no le creemos? Le damos oportunidad, producción, ustedes digan. Miren, yo creo que el tiempo que usted quiera, señor. Ya respondí. Esa es la voz que más me gusta. Va a decir con razón. Con razón. Sí. Miren, la sociedad mexicana es una sociedad plural. Y el sistema político para el fortalecimiento de la vida democrática es a través del sistema de partidos políticos. Nosotros necesitamos que la pluralidad expresada en la diversidad de partidos políticos, ¿verdad?, generen un las mesas de diálogo, de construcción de alternativas para influir en la conducción de nuestro país como nación, México como nación, pues tiene que ser así, es la pluralidad. No se trata de que todos pensemos igual. El presidente quisiera que todos pensáramos igual, y no, pues cada uno tenemos nuestra propia neurona, ¿verdad? Y cada uno, él piensa como él cree que debe ser, ¿verdad? Y él es el presidente, pero él no es el dueño. Entonces, no confrontemos, mejor construyamos. Demostremos que tenemos capacidad de construir acuerdos, que tenemos vocación política, y yo creo que esa es la principal alternativa que debe impulsar. A este programa, a que lo vean, porque son temas sociales y políticos que son de importancia y de relevancia para nosotros como mexicanos, ¿no? Déjenos también sus comentarios ahí, qué es lo que opinan ustedes sobre el presidencialismo. Y pues yo soy Mayred Arenas y esto fue Yo soy Mayred Arenas y esto fue Revolución Democrática 2.0. No te pierdas la próxima transmisión el próximo jueves a las 7 de la noche por este canal web de Facebook y por YouTube.